muy Se te ve contento fresco, se te de ve estar fresco y contigo. lozano pese a la diferencia horaria, porque en Alemania están el día 21 de abril, deben ser más o menos las 4 o 3 y media de la mañana, ¿no? 4 y 5, 4 y 5 de la mañana. General, Generalmente tú te pasas despierto las noches, las madrugadas, o eres de dormir temprano, como para iniciar con tus, digamos, características como escritor, ¿no? A ver, cuéntanos. Hoy yo me acuesto temprano, como a las 10 ya estoy en la cama y me levanto a las 6 de la mañana. A las 5 estoy despierto y a las 6 ya estoy en pie. Mucha disciplina, porque tú sabes que hay como una fascinación, a veces hay escritores que son insomnes, ¿no? Pero bueno, tu caso es de orden y rigor disciplinario, como hombre metódico que has sido de tu temprana juventud. Sabemos que fuiste policía, al mismo tiempo estudiabas literatura, estudiabas derecho. Cuéntanos esas peculiaridades de tus orígenes intelectuales, vivenciales, que sé que han contribuido a tu visión del mundo y de tu literatura. Adelante. Bueno, no he sido muy ordenado desde joven, ¿no? He sido un poco desarregloso, se puede decir. He hecho muchas cosas. Y bueno, yo estudié hasta los 17 años en mi ciudad, en Chimbote, y luego me fui a Lima a estudiar a la universidad. Ingresé a estudiar literatura y derecho, pero después ingresé a la policía de investigaciones y ahí estuve unos años, ¿no? Casi toda la década del 80. Y ya a raíz de la reunificación, de unificación policial y que ya se malogró prácticamente el trabajo de investigación, bueno, muchísimos policías que estábamos en el área de investigación nos salimos de baja, ¿no? Hubo una estampida del cuerpo policial. Casi todo el cuerpo de investigadores se retiró en el país y bueno, pues han quedado solamente los que estaban, los que se podía decir, los que eran de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y unos cuantos efectivos de investigación policial, ¿no? No sé, ahora creo que hay cuerpos de investigación dentro de la Policía Nacional, pero creo que el Perú ha perdido lo que era, pues, lo mejor que tenía en la policía, que es la investigación, y se ha Bueno, quedado a merced de la delincuencia. Bueno, después de eso esto es yo, curioso lo que cuentas, permíteme matizarlo, porque es algo que recrudece, ¿no? En vista de los excesos de la criminalidad ahora, pero francamente a la policía de investigaciones, francamente tú has sido pues de la última promoción de rayas que le decían, le tenían miedo, la mayoría de delincuentes la pensaban, ¿no? También eso en un nivel institucional se ha perdido completamente a partir de los años 90 a la fecha. Muy bien, por favor, continúa, Luis Fernando. bueno, la labor de la investigación era básicamente desactivar bandas. No se capturaban, pues, ladronzuelos, ni lanzas, ni bitroqueros. Eran desactivar bandas. Yo creo que es lo que falta ahora en el Perú. En el Perú no hay una inteligencia para desactivar bandas. Se quiere, pues, capturar a grandes delincuentes, a organizaciones criminales haciendo operaciones de rastrillaje y batidas, tonterías, ¿no? Que te denotan, pues, de que no hay una inteligencia y que no hay gente en el Ministerio del Interior que sepa afrontar estos problemas. El Perú está ahora a merced de las bandas y no hay un cuerpo de investigación que las pueda desactivar. Bueno, después de ello, pues yo me retiré de la policía, ejercí como abogado y comencé a escribir y a publicar, ¿no? Entonces, como tú dices, muchos de mis libros están, pues, tienen esta estela de mi paso por la policía y de las investigaciones y mi última novela que he sacado, pues, tiene mucho de esto, ¿no? De la investigación policial. Cosecha de tiburones, ¿no? Claro. Sí, sí. Que prácticamente está plenamente dentro del género de las novelas policiales, del género de novelas negras, ¿no? De eso vamos a conversar más adelante. A la vez estoy enterado, por supuesto, de la publicación de tu ensayo sobre la obra de Reynoso, ¿no? Entonces, Sí, sí, esos son sí. tus dos libros más recientes que vamos a abordar en la parte final. Yo sí tengo la intención
de que se te conozca más en lo personal y de la perspectiva de tu propia literatura, ¿no? Porque es curioso, tú eres chimbotano, entonces chimbotano tiene una presencia singular, bueno, ya sería pues una palabra trillada, pero verdaderamente es curioso el caso de Chimbote, porque en teoría, pues, Chimbote es la ciudad que Arguedas le descorazona, porque le muestra cómo los migrantes habían perdido, ¿no?, su identidad andina, chorándose o volviéndose mucho más criollos. Y lo que quiebra, mira, tú que eres además un literato formado, ¿no?, con maestría, estás haciendo el doctorado ahora mismo en filología, lo sé. Te digo, me gustaría comentarlo, porque entiendo que lo de Arguedas es como el descorazonamiento y el fin de una ilusión que inclusive González Prada la tenía, de que los indios eran quienes iban a dotar al Perú de fuerza en el sentido de una identidad como dormida que tenía, ¿no? Pero esa identidad del indio nunca acabó de despegarse. Y en el tiempo de Arguedas concluyó pues con una absoluta desindianización de alguna forma, ¿no? Te comento porque Chimbote es el escenario donde se desarrolla pues el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no?, en gran parte, y es donde indudablemente se desarrollan casi todas tus novelas. Entonces, con ese pie, quisiera que me propongas alguna reflexión en este sentido, ¿no?, sobre las particularidades de Chimbote para nuestra literatura y nuestro propio entendimiento del país, Luis Fernando. Bueno, Chimbote sale a la palestra de la literatura nacional gracias a Arguedas. No, antes del Zorro de arriba y el Zorro de abajo, Chimbote no tenía presencia en la literatura nacional. No había un gran libro que diera presencia a Chimbote en las letras. Arguedas encontró en Chimbote un laboratorio vivo de lo que era el país. Pero ya su concepción del país, la supuesta utopía arcaica que se le ha atribuido, Arguedas ya la había desechado hace tiempo. Nosotros, si vemos en todas las sangres, por ejemplo, ya no hay esa visión de tener un país preponderantemente indio, o donde el indio sea el bueno y los costeños y los blancos los malos. Ya ha cambiado totalmente su panorama de ver el futuro del país. Arguedas se dio cuenta muy pronto de que el Perú no podía ser indígena, o netamente indígena, o solamente construido por los indígenas. Y Arguedas tuvo un cambio en su visión del país por el mestizaje, pero no por un mestizaje homogéneo que algunos han querido atribuirle, sino por un mestizaje de la heterogeneidad. Eso Arguedas ya lo había vislumbrado hace tiempo. Incluso en una de sus obras sociológicas, él dice: yo tendría que ser muy ignorante para creer de que el Perú lo van a componer solamente los indios, ¿no? Y él había apostado ya por el mestizaje. Y cuando él hace la traducción de los manuscritos del cura Francisco de Ávila, él descubre a un dios del mestizaje, que es Tutaiquire. Es un dios migrante que baja de la sierra y se vincula con una mujer yunga de la costa y renuncia a su divinidad por quedarse en la costa y crear una nueva cultura. Este dios cambia la visión de Arguedas, su imaginario, que anteriormente lo había relacionado con Incarrí, que es el mito o el dios de la utopía arcaica, del regreso, o la añoranza de la restauración de una nación como réplica del imperio de los incas. Claro. Ya Arguedas lo desechó totalmente. Y en adelante, su proyecto era de un país mestizo, como Tutaiquire. Tutaiquire pasa a formar parte del imaginario de Arguedas. Entonces, decir que Arguedas llegó a Chimbote y se descorazonó, no, al contrario, llegó a Chimbote y se ilusionó, porque en Chimbote... ¿Te parece que en el zorro de arriba y en el zorro de abajo Arguedas tiene una perspectiva esperanzadora? Pareciera sí. Todo lo contrario, ¿eh? No, es que estamos hablando del Arguedas pobrecito, del Arguedas que da pena porque se suicidó. No, del texto. Del texto, el zorro de arriba y el zorro de abajo. Arguedas no era un hombre triste. No, te digo del texto del zorro de arriba.
Arguedas, indudablemente, como otras personas, habrá tenido pues momentos tristes y momentos alegres, ¿no? No, Como Vallejo y toda esa gente que Arguedas tiene era una una persona sumamente alegre. Yo he escuchado los audios de Arguedas sobre sus charlas. La gente se reía cada 2, 3 minutos a carcajadas porque era muy gracioso. Escuchándolo, tú no puedes ni suponer que esa persona se quiere suicidar, ¿no? Para mí Arguedas era un tanático, era una persona que veía con cierta sensualidad y delectación la muerte. Entonces no se ha matado, para mí, como algunos dicen, porque se decepcionó del Perú o porque tenía frustraciones. Arguedas era un tanático, era una persona que recurría a la muerte. Y si no se hubiera matado en esa oportunidad, bueno, intentó en 1966 y él dijo que lo iba a volver a hacer. No se hubiera matado y se hubiera matado después. Era una persona que tenía atracción a la muerte. Bueno, pero este es un tema pues, de discusión de los psiquiatras, ¿no? Esa es mi Claro. perspectiva. Pero yo Tu no creo perspectiva es que que Chimbote no afectó en la determinación no lo sanadora de afectó, Arguedas. no lo Correcto. afectó. Sí, él fue a Chimbote a hacer un trabajo sociológico, ¿no? Y muchos dicen, por ejemplo, Alberto Flores Galindo, dice que él siguió buscando esta perspectiva de Incarí y que incluso en los testimonios que él toma a los pescadores, que le dicen de que habían visto a un inca en alta mar, en la faena de pesca, caminando sobre las aguas, y también toma testimonios a algunos pescadores de Peña que también dicen que habían visto sobre la playa, caminando un inca. No es Incarrí. La idea que Arguedas tiene es Tutaiquire, porque el mito de Incarrí ya cambia en las comunidades de Ancash. El mito de Adaneva, de Vicos, es muy distinto al mito de Incarrí. Los pobladores que bajaban de Ancash, de la sierra de Ancash, a la costa, a Chimbote, a trabajar, ya no tienen en la mente a Incarrí, tienen a otras divinidades, ¿no? Y Huarochirí está muy cerca de la sierra de Ancash, donde está el mito de Tutaiquire. Para mí que bajaban con otra divinidad en la cabeza. Ya no es Incarrí el que baja, sino son Tutaiquire. Por eso dice Antonio Cornejo Polar, cuando llega Arguedas a Chimbote, lo que vio es una ciudad llena de Tutaiquires, ¿no? Llena de migrantes que se van a forjar una nueva cultura. Eso es lo que vio Arguedas, y eso no lo descorazonó. Al contrario, yo creo que eso lo llenó de energías y de ganas de trabajar. Pero tenía estos problemas de su trauma y sus insomnios que no lo dejaban hacer un trabajo pues parejo, ¿no? Claro. Bueno, supongo que esas posibilidades admiten varias lecturas, ¿no? En todo caso, ya tu lectura ha quedado muy clara. Y lo que te quería continuar con esta indagación sobre Chimbote es que si aceptamos tu tesis, prácticamente Chimbote, en este sentido de este mestizaje, de este sincretismo positivo, empoderado, además que estaba vinculado también ya pues a cierto el auge del capitalismo y empezaba pues a empoderarse el tema de la harina de pescado, todo lo demás, habría hecho de Chimbote más bien un faro de desarrollo para la identidad del país. Claro, Indudablemente eso no ha pasado. eso no ha pasado. ¿Y qué pasó? ¿El terremoto? Pasaron ¿Qué muchas cosas cosas, viste a ver que pero interrumpieron ese proceso? no ha sido culpa ni de la naturaleza ni del país, ha sido culpa de los chimbotanos, Ya, ¿no? coméntanos, a ver, por Chimbote favor. no ha surgido, ¿no? Como debió ser, porque fue llamado en un tiempo la tierra de promisión, la tierra de la promesa y del nuevo país. Chimbote tenía todo para ser el faro del desarrollo del nuevo país. Claro, es Arguedas un lo, proyecto trunco, ¿no? O sea, Arguedas lo ¿cómo es que se vislumbró, dice? sí. Esa frustración, Arguedas, ¿cómo se dio? Arguedas quería hacer un libro sobre el impacto de la industrialización en la costa. Y él quería hacerlo primero ambientado en Supe, porque conocía, iba ahí a pasar sus vacaciones con Claro, su él esposa. pasaba siempre los veranos, ¿no? Pero Claro. Supe era una caleta muy chiquita, ¿no? Que ya empezaba a tener 1 o 2 fábricas. Pero cuando él llega a Chimbote y ve la monstruosidad que hay en Chimbote, la cadena de fábricas que hay en el litoral y las barriadas, ¿no? Él llegó a contar más de 40 invasiones en los arenales y en los cerros de Chimbote. Las barriadas que estaban surgiendo y creando una nueva cultura. Y él tiene muchos artículos sociológicos acerca de la barriada y él dice que ahí está la energía del nuevo Perú.
la transformación del Nuevo Perú en las barriadas y las compara con las barriadas que había en Lima, con las invasiones de Lima, ¿no? Y él llega a convencerse de que ahí se está gestando el nuevo país. Entonces, eso es lo que él encuentra en Chimbote. Chimbote dice, Chimbote se parece a Lima, pero tiene otra dinámica. O sea, crece más rápido que Lima, ¿no? Tiene las fábricas, las industrializaciones y las migraciones que es galopante. Entonces, eso le dio la idea de que Chimbote iba a crecer más rápido que Lima, más rápido que todo el país. Estaba Tenía menos todo. criollizada que Lima, ¿no? Y no tenía la estratificación social con estas palanganadas pues, del limeño. Pero lo que yo te quería indagar, porque sé que tú has ahondado también en estos temas. Esa apreciación que tú ¿Cómo no das, se dio? esa apreciación que tú das, la da Arguedas también en uno de sus artículos. Me Chimbote imagino, no claro, tiene esa clase social, ¿no? Esa castización que tiene Lima, y todos en Chimbote están, por decir, parejos, para empezar de cero. ¿Qué pasó, Luis Fernando? Porque yo sé que tú eres muy crítico, sé que quieres mucho a Chimbote, pero se nota Dejamos también pues, en tus pasar escrituras las críticas, ¿no? oportunidades. Dejamos pasar las oportunidades. Chimbote ha tenido muchas oportunidades. Y la última que hemos tenido es esto del boom de la minería con Antamina, donde Chimbote recibió 10.000 millones de soles para transformar la región. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares en esa época. Entonces llegó el canon minero, pusieron en manos de las autoridades regionales, se prometió hacer megapuertos, megacarreteras, megas hospitales, mega todo, y a las finales entraron a pelearse por el dinero y no hicieron absolutamente nada. Y cuando acabaron el gobierno y estas personas acabaron presos, no hubo un centavo en la caja. De La eso, famosa centralita, ¿no? Lo saqueó las todo lo que famosas pudo. centralitas, ¿no? Y los Claro. famosos diezmos. De eso Chimbote ha tenido mucho a lo largo de su historia. Se ha perdido la oportunidad de transformar, por ejemplo, Chinecas. Claro. Las pampas Claro. de Chinecas, como decía Tobar, eran la promisión de Chimbote, para transformar Chimbote. Esa transformación del desierto que tú ves desde Chao hasta Chicama, en Trujillo, eso tenía que estar en Chimbote, en Ancas, porque las aguas del río Santa estaban ahí, están ahí. Pero eso no lo hemos perdido nosotros por culpa de los trujillanos ni de los limeños, lo hemos perdido por nosotros mismos. Teníamos el proyecto y lo que hemos hecho es con las autoridades políticas invadir esos terrenos. Lo que era terrenos de cultivo ha acabado siendo negocio de los traficantes y de los políticos. Claro, Claro, terriblemente. han hecho estas invasiones propiciadas por los mismos alcaldes y los mismos presidentes regionales para en campañas obtener votos. Eso es terrible. Por unos cuantos Toman la votos, posesión, le visan los terrenos y le acaban dando los papeles para los registros. le han negado el progreso Es una secuencia horrible. Claro. a una ciudad que, como tú dices, llenaba a ser el foro, el foco del desarrollo del país. Le han negado. Hubiera reducido en muchos años inclusive todo el término de la valoración del cholo, ¿no? Y como para ir acabando con la discriminación que ahora último se ha puesto pues muy de moda, este empoderamiento de los cholos, ¿no? Yo creo que ahora sí, si Arguedas estuviera vivo, tuviera una gran decepción con lo que está pasando en Chimbote o en Ancas. Y ahora, mira, siguiendo en esta idea, digamos, de esta especie de tradición de la literatura de Chimbote, me gustaría preguntarte por Juan Ojea, porque pienso que Ojea es uno de los poetas más importantes del país, indudablemente debe ser el mayor poeta surgido de Chimbote, pero también pues él tiene un destino completamente trágico, sería pues lo mínimo que se puede decir, ¿no? Salvo que tú también tengas una teoría que diga que Ojeda puede ser un hombre diferente, ¿no? Más pletórico, no sé. Porque es curioso, mira, que Ojeda haya tenido también este devenir, su propia poesía está atravesada por unas zonas de sombras, pero a veces creo que hay pasajes de esa poesía que podrían asumirse como un Chimbote psicodélico y metafísico y de madrugada, ¿no? Una cosa muy tanática, oscura, infernal, pero que también se pueden ver de repente ahí alucinando, ¿no? Por la Isla Blanca, por toda esa zona, ¿no? A ver, pero en esa oscuridad, Ojeda tiene lampos de iluminación. Acuérdate de esa poesía, Elogio a la Infancia. Sí, claro que sí. Es una poesía totalmente
plena de optimismo y de ilusión hacia el futuro, ¿no? Ojeda Pero para mí, yo no te lo comento como de mérito, esa apreciación sobre esa oscuridad, ¿no? O Ojeda sea, para mí es yo, el más grande poeta de la generación del 60. Estamos hablando que la generación del 60 es quizá la generación más pródiga en poetas en el Perú. sí, claro. Una gran cantidad de poetas con distintas propuestas, distintas poéticas. Y de entre todos ellos, a mí me parece que Ojeda es el más importante, es el más potente, el más poderoso de todos ellos. Salvando las distancias, porque Ojeda tuvo muy poca producción, a mí me parece que a Ojeda, después de Vallejo, es el más grande poeta que hay en el Perú. Pero podríamos ser temerarios, pero mira, si comparamos la poética de Ojeda con la poética de Vallejo, Es aunque le muy afecte a distinto. los vallejianos, Son no, muy pero es más distintos. poderoso. Son muy Tiene distintos. unas connotaciones que son más intensas o más fuertes, son por supuesto más oscuras también, pero No, pero, tiene otra dimensión de pensamiento, ¿no? Lo de Vallejo es más una cosa pero verbal. España parte de Mr. Cáliz y Poemas Humanos son poemas muy poderosos. Pero Sí, yo pienso pero que no tienen como esa rabia contenida y esa. Hay una eh, lucidez más descarnada, me parece, en Ojeda. Yo quería son saber tu distintos, posición sobre eso. son muy, muy distintos. Pero el gran Bueno, pecado Ojeda no de, tiene un trilce, más bien. Me el parece gran que ahí pecado de llevaría la ventaja Ojeda de la experimentación, ¿no? fue haber muerto joven, porque Ojeda estaba llamado pues a cambiar la poesía en el Perú, Pero la nuevamente, literatura en general. pero nuevamente Entonces, entra el tema de los destinos frustrados, de los proyectos truncos, que no solamente son características de Chimbote, ¿no? En general se puede hablar de la claro, historia del Perú estamos como una hablando de un sucesión de poeta esos que vivió proyectos truncos, ¿no? apenas 30 años, Ojeda, apenas 30 años. Entonces, es un poeta que estamos hablando de lo que pudo haber sido, ¿no? Estamos hablando en términos de ucronía, de lo que pudo haber sido, no fue. Pero lo poco que produjo Arguedas está en la saga Ojeda. de las grandes líneas poéticas. Es el viaje de Homero, de Ulises, de Eneas, es el eterno viaje, el descenso hacia el Hades, que es el leitmotiv de su poesía, Claro, ¿no? ¿no? O sea, es navegar y también es esa catábasis. Claro, muy bien. Claro. ¿Te ha afectado a ti la poesía de Ojea de una manera sustancial, solamente como un lector, y el tema este del placer o de la atención que experimenta con su lectura, o también ha marcado en parte tus reflexiones o tu propia narrativa? No, yo Eh, estuve muy ligado a Juan Ojeda desde muy joven. Yo lo he seguido y lo he leído desde muy joven. Porque tú has Es, empezado como poeta, además, que es algo que no mucha y, gente lo reconoce. este, Has tenido un par de libros de poesía, por lo menos. y yo estaba tan, tan ligado a Ojeda que yo llegué a vivir, por esas casualidades de la vida, en la misma esquina de, de, a la avenida Arequipa con Rizo, donde falleció Juan Ojeda. Entonces yo a veces me salía en las madrugadas y me sentaba en esas bancas y me hacía la idea cómo había sido el cuerpo de Juan Ojeda tendido ahí en la avenida Arequipa después del atropello, y siempre su poesía estaba detrás de mí, ¿no? Sus poemas, sus versos cincelados detrás de mí. Entonces, y la vida de Ojeda, él estudió, por ejemplo, en el colegio San Pedro, y en la escuelita donde yo empecé, en la escuelita primaria donde yo empecé a estudiar, ¿no? Entonces, siempre Ojeda nació en 1944, y yo en 1964, 20 años después que Ojeda, y esas coincidencias, esos números, siempre me han estado de alguna manera siguiendo. Yo tengo una vinculación muy íntima con Ojeda y también con la literatura de Arguedas, ¿no? Porque creo que los dos han marcado y han dejado su estela muy, muy marcada, muy profunda en Chimbote, ¿no? Y creo que todos Sí. los escritores y poetas pues tienen esa influencia, ¿no? Que los nacidos en Chimbote. O sea, me parece que son como el inicio de la tradición literaria de Chimbote, ¿no?
del mismo Ancash en general. Te digo porque quería ver de qué manera tú te sientes como un integrante de alguna tradición en el país. Primero quería partir de Chimbote, luego te voy a preguntar sobre si te sientes vinculado a una tradición de escritores en el Perú, ¿no? O si Mira, te sientes un desarraigado, ¿no? Me gustaría mira, saber tu testimonio. yo no creo en generaciones, ¿no? Lógicamente que hay generaciones por Tradiciones, tradiciones. generaciones por nacimiento y por el tiempo en que empezaron a escribir. Pero no creo que una generación necesariamente tiene que gestar una poética y que todos tienen que estar ligados a ella. Yo creo que el ejercicio de la escritura es eminentemente individualista, ¿no? Y que cada Claro, quien tiene que hacer su trabajo. Pero yo te digo, yendo al proceso de la literatura chimbotana, Chimbota empezó a gestarse en la literatura por hombres venidos de afuera, ¿no? Como el propio Arguedas, por ejemplo, que no era de Chimbote, y como otros que han hecho literatura en Chimbote. Pero Juan Ojeda es un literato de primera generación. Él es chimbotano de nacimiento. Sus padres eran arequipeños y él es chimbotano de primera generación. Estamos hablando de los primeros que nacieron en Chimbote y empezaron a hacer literatura. Y yo estoy, creo, en esa línea, porque mis padres tampoco eran de Chimbote. Entonces, somos hijos de gente que llegó atraído por el boom de la pesca y por esta tierra de promisión, ¿no? El padre de Juan Ojeda era pescador, ¿no? Y así como él, llegaron muchísimos de distintas partes del Perú, y sus hijos, o los hijos de ellos, los chimbotanos de primera generación, ya comienzan a hacer ya la segunda etapa de la historia de la literatura chimbotana, ya de una literatura hecha por propios chimbotanos, por gente nacida en la misma tierra. eso está bien desde la perspectiva del proceso, pero lo que yo quería saber y te preguntaba era no de las generaciones, sino de las tradiciones en las que un propio autor reconoce y afirma que haya como un entroncamiento. O sea, si lo que yo te quería saber era si tú hayas un entroncamiento con otros autores, independientemente, claro, de tu singularidad o de la singularidad que cada autor puede tener, ¿no? Puede ser que lo tenga con algún chibotano o con otros autores peruanos, o de plano ya directamente con autores extranjeros, que a veces es lo más usual, ¿no? De repente sale uno, Bueno, yo lo que he escrito no tiene nada yo que me ver siento, y yo me me vinculo siento con otra muy, gente muy de fuera, ¿no? vinculado, yo me siento muy vinculado, por ejemplo, con los escritores de la generación del 50, que creo que es la generación más importante, ¿no? O la camada más importante de escritores en el Perú, los que introdujeron la modernidad en la literatura, ¿no? Con la introducción de las técnicas de Joyce y de Faulkner, ¿no? Entonces, gracias a la labor pionera, se puede decir, de Carlos Eduardo Zabaleta. Y bueno, a raíz de ello pues, surgió una generación muy proficua y muy variada de escritores, ¿no? Reynoso, Ribeiro, Gutiérrez, el mismo Vargas Llosa son parte de Emilio esta Vargas camada, Llosa. ¿no? Entonces, yo creo que es la generación más importante de escritores y que han dejado una impronta que hasta ahora pues marca en el país y que ha creado como un arco en el tiempo, porque hasta ahora pues 50 años o 70 años después no tenemos una literatura fuerte, poderosa como la de ellos, ¿no? Y con perspectiva, ¿no? La literatura que se está haciendo ahora me parece a mí que es muy chata y hasta un tanto medrosa, no se apuntan a grandes proyectos, ¿no? Los libros son muy light o muy ligeros, ¿no? Son casi prefabricados, ¿no? Se ve como una cosa Los así. libros de autoficción, los que hablan de su abuelito, de sus traumas con su papá o de sus mascotas y cosas así, ¿no? No hay libros ambiciosos, de gran envergadura, donde traten pues de ficcionalizar los procesos sociales del país, ¿no? Donde traten de cuestionar y dar otra cara del país, ¿no? Entonces, no hay libros que tengan ese aliento épico y que traten de representar el país en su totalidad.
son libros, me parece que muy ligeritos, ¿no? Y por ahí, pues, creo que no aspiran a mucho. Entonces, son muy distintos a los libros que surgieron a raíz en el 50, ¿no? Como los libros, pues, de Gutiérrez, ¿no? No, ¿Qué nos explicaría el surgimiento de estas obras ambiciosas, descomunales, en un país que no ha variado tanto? Porque, o sea, el Perú ha sido permanentemente un país subalterno, ¿no? Con algunos momentos en que dice ya va a llegar el gran despegue económico, de repente de la propia hegemonía continental que nunca acaba de llegar, ¿no? Ahora menos que antes, pero se dan estas singularidades que no se han repetido según tu propio yo creo discurso. que estos escritores de la década del 50 estuvieron muy marcados por Faulkner. Por Faulkner, que es un escritor norteamericano de un gran aliento épico y de una gran ambición por representar su país o una parte del país y por ese sueño que se tenía de la novela total. Entonces, esa impronta de Faulkner marcó mucho a esta generación y se volcaron a hacer grandes obras literarias, ¿no? Como La violencia del tiempo, como Un mundo de Xochitl, o, y hacer despliegues de las técnicas literarias, de aplicarlas acá en el Perú, como los libros de Carlos Eduardo Zabaleta, o como los libros de Reynoso, por ejemplo, ¿no? Que Los Inocentes y En octubre no hay milagros, pues tratan de romper esquemas, ¿no? Tenían pretensiones de romper de empezar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas. Entonces, cada libro de ellos era una apuesta, ¿no? Hacia algo diferente, hacia algo, pues, que tenía muchas ambiciones, unas propuestas nuevas. Entonces, eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Y no hay referentes, a pesar que tenemos a Vargas Llosa, ¿no? Que tiene libros que son mayores, como la Guerra del Fin del Mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se apuesta, a pesar de ello, se apuesta por una literatura muy ligera, casi sin pretensiones, ¿no? Por eso vemos de que no hay autores peruanos que se publiquen en Europa, ¿no? O en España y que tengan alguna trascendencia, ¿no? Creo que si sacas a Vargas Llosa del medio, la literatura peruana casi queda, pues, zozobrando, ¿no? Que no llega a Europa, por decir, ¿no? Claro, es una buena apreciación, ¿eh? Bastante ácida, pero es real. Ahora, a propósito, mira que me hablas de esta gente, de la generación 50, he visto algunos pronunciamientos tuyos acerca de que se había dado una extenuación del boom. Es una extenuación que se corrobora con tu testimonio acerca del proceso actual de la literatura. Pero, por ejemplo, tú, poniendo, claro que tú no lo vas a hacer porque bueno, se podría ver como una jactancia, ¿no? Pero ponte que te ves como algo excepcional en este proceso, que no participa, por supuesto, de este tipo de propuestas prefabricadas, edulcoradas, ¿no? Ligeras. Entonces, ¿dónde es que tú hayas esa fuente de inspiración o esas condiciones para retarte con la escritura? ¿En las obras de estos hombres del boom, de esta gente de los 50, o buscas más allá? ¿O te vas hasta Faulkner? Ojo que Faulkner decía que Tom Wolfe era mejor escritor que él, ¿eh? Y a Tom Wolfe casi nadie lo lee ahora, ¿no? Le saca un libro de 2000 páginas, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que quien empieza a escribir no debe renunciar a los grandes proyectos y que cada obra debe tener un sentido de epicidad, de que debe abarcar una mirada del autor de su época, de su tiempo. Entonces, casi una mirada totalizante. Puedes Claro. escribir la historia de una familia, si tú quieres, ¿no? De tu papá o de tu abuelito, de tus traumas, pero sin perder de vista el tiempo y la época que te toca vivir. Entonces, y eso tienes que representarlo. Entonces, si renunciamos a eso, solamente damos obras muy endebles, muy endebles. Y creo que se ha perdido de vista eso en los escritores en el Perú. Quieren contar una historia, pero casi una historia muy sintética.
prescindiendo, Bueno, hace literatura menor, ¿no? Pero tú estás prescindiendo, hablando de novelas totales. prescindiendo del cuerpo social, y eso no se puede desligar uno. Entonces, yo creo que un escritor no puede renunciar a eso, ¿no? Un escritor tiene que dar un testimonio, de alguna manera, o una representación, que es la mejor palabra, de su tiempo. Y tiene por eso que llevar a la ficción los procesos sociales de su época, que le tocó vivir y de la que fue testigo. Entonces, ese tipo de novelas cobran envergadura, cobran cuerpo. Y ese tipo de novelas son los que le interesan a cualquier crítico y a cualquier lector serio. Ese Porque es tu lo que, proyecto. Ese yo es el creo que es tipo mi de proyecto. proyecto, porque yo creo que lo que busca un lector serio, más allá de la historia, es la mirada peculiar, personalísima, que tiene un autor de su tiempo. Claro, Entonces, es una, como yo una quiero, explicación del mundo, yo ¿no? Cómo quiero leer, entiende. yo quiero leer a Cueto, por decir, ¿no? Me interesa la historia de los sicarios que cuenta, pero yo quiero leer, también saber su mirada, la mirada de su tiempo y de su país, la mirada del mundo que tiene. Y esa mirada particular, peculiar, personalísima, que cada quien tiene, tú tienes una, yo tengo otra y todos tienen, todos tenemos. Pero esa mirada tiene que trasuntarse en el libro. El escritor quiere ver cómo yo miro mi mundo y cómo yo lo represento, lo interpreto. Eso es a la final es lo que busca un Bueno, sería lector. un lector ideal, pues, ¿no? O sea, en general ahora los lectores también buscan entretenerse. Quizás todo el tiempo también han buscado entretenerse, pero al mismo tiempo había pues otras propuestas más ambiciosas. Mira, creo que en el caso que has hablado de que quieres hablar de tu familia, que alguna gente lo toma como algo menor, introduciendo el tema de la perspectiva social, histórica, el mayor ejemplo sería lo de la violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez, ¿no? Sí, Y luego la otra vuelta, en exacto. menor grado por la visión, sería conversación en la catedral. Entonces tendrías Sí, ahí, por ejemplo, un camino en el que ya habría sí, una tradición, por ejemplo, mira, sí, ¿no? Pero sí. bueno, también seguir, hay que tener no solamente lectura de literatura, porque ahora también parece que los escritores solamente leen literatura, los Y, poetas y, peor, porque solamente leen poesía y es un desastre, ¿no? O sea, obviamente Gutiérrez, para preparar todo ese material, el mismo Vargas Llosa, no solamente leía literatura. Supongo que tú mismo no solamente lees literatura, ¿no? obviamente, hay que nutrirse de todo, ¿no? Por ejemplo, esa es la diferencia de los libros que hace Vargas Llosa, ¿no? Con los libros que hacen pues los escritores jóvenes de la última década, por decir, Ya no lo menciones, ¿no? Pero está ¿no? bien como una manera Entonces, genérica. estamos escribiendo, por ejemplo, el libro sobre Trujillo, sobre el dictador Trujillo, pero él te abarca toda la época y toda la historia de República Dominicana, ¿no? Estamos leyendo, por ejemplo, la historia de Antonio Consejero en Brasil y la sublevación de este Santón y sus seguidores, pero él te abarca toda una época y toda una corriente de pensamiento en el sur de Brasil y toda una cultura. Entonces, todo eso nos da la idea de que él tiene una mirada especial de lo que pasó en esa época en el Brasil. Esa mirada es lo que nosotros queremos descubrir en un escritor. No solamente en la historia, porque la historia puede ser muy corta y muy pequeñita, pero queremos ver una mirada de un hombre de mundo, cómo ve el mundo y cómo ve su época. Eso es en definitiva lo que hace la diferencia entre un escritor y otro, ¿no? Entre un libro y otro. Y digamos que lo ideal sería que esa perspectiva del escritor amplíe, ¿no es cierto?, los límites, lo que ya conocía el lector. Pero ahora Claro, a veces el lector se entretiene con un autor que sabe mucho menos del mundo, de la realidad, claro. de lo que sabe el Y mismo esa, lector. y esa Entonces, mirada te, esa estamos mal, mirada, toda la gente, ¿no? esa mirada te lleva a hacer reflexiones profundas. Y tú después de Claro. ello sacas, ¿no? Tus conclusiones. ¿Cuál es, por ejemplo, el, 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 el leitmotiv recurrente en, en Vargas Llosa, ¿no? Esa lucha entre las libertades, ¿no? Entre los hombres que se sobreponen
a las dictaduras, a los crecimientos, ¿no? Hay en él esa lucha y siempre tiene esa recurrencia. Pero cuando... Y que generalmente pierde, ¿no? Y eso te lleva a hacer reflexiones, ¿no? Eso te lleva a decir de que en el mundo, pues, es bueno de que las individualidades se sobrepongan y se enfrenten a las dictaduras, aunque sufran las consecuencias. Entonces, ese tipo de miradas te lleva a hacer reflexiones profundas, que tú no encuentras en los libros ligeros, no encuentras oportunidades para hacer reflexiones porque no te invitan a ello. Ahora, bueno, habría también que pensar que, o sea, tú nos hablas de esa perspectiva, pero estás en el borde de los 60 años. Entonces, tienes 58, si no me equivoco. Entonces, no parece, digamos, tu físico, ¿no? Que tengas 58 años, pero entonces hay una reflexión madura. Pero lo interesante sería, a los 30 años, ¿tenías, digamos, tan en claro todos estos conceptos? ¿Habría quizás la esperanza o la posibilidad que estos muchachos se vuelvan más serios en el curso de los años? O de repente ya están perdidos y uno que es frívolo siempre, ¿no? Yo pienso Bueno, que es frívolo siempre, pero yo escribí mi primera novela a los 27 años. Y yo tenía claro en mi primera novela que yo tenía que tener una mirada amplia de mi tiempo y conté una historia de una familia, pero esa historia inmersa dentro del proceso de la industrialización y la migración de mi región, de mi ciudad, porque mi primera novela está ambientada en Chimbote. Entonces, yo conté una historia, ¿no? Que la historia podía ser muy sencilla y muy corta, pero yo tuve que insertar esa historia en un proceso más amplio de lo que es la historia de una ciudad y mi visión que yo tenía sobre el proceso que había ocurrido en esa ciudad. Entonces yo tenía muy claro desde que yo empecé a escribir de que en el fondo yo tenía que ficcionalizar los procesos sociales de mi país, ¿no? O los procesos sociales de los espacios o los países donde yo estuviera, donde pasara, ¿no? Que eso siempre a mí me interesó. Entonces, a mí siempre me marcó mucho la lectura, por ejemplo, de los libros de Tolstoy, los propios libros de Faulkner, ¿no? La historia, por ejemplo, de Ana Karenina es una historia muy sencilla, ¿no? De una mujer casada que se enamora de otro, ¿no? La típica historia de Lady Chatterley o de Mamá Bovary. Pero Tolstoy le dota esto de una epicidad y le enmarca dentro de la confrontación rusa con Francia. Entonces, dentro de eso se desenvuelve la historia de Ana Karenina y nos vuelve, pues, sumamente interesante porque nosotros nos enteramos cómo se desarrolla los problemas y las aprensiones psicológicas de esa mujer dentro del gran problema mayor donde estaba pasando la sociedad rusa, ¿no? Eso es lo que nos conmueve y lo que nos atrapa. Entonces, eso a mí siempre me interesó, hacer ese tipo de literatura donde la gente pueda tomar una idea de un tiempo y de un espacio, ¿no? Y la mirada profunda que tiene el autor sobre su época, ¿no? Eso es lo que a mí me importó siempre, claro, ¿no? son obras que tienen varias capas de densidad, ¿no? O sea, está la cosa anecdótica de la historia, pero está todo el otro entramado social Claro, que se claro. vincula con lo emocional y las Y eso, pasiones que están y ahí en eso es lo que a juego, ¿no? mí me da la idea de que enriquece la literatura y enriquece a quien lo Claro. lee también. El problema es que eso no debería ser ningún misterio. O sea, son características de toda la gran literatura que se ha dado desde el primer momento, ¿no? O sea, si piensas en la Ilíada, o sea, parte de una anécdota también de una infidelidad que podría ser una cosa menor, que sin embargo puso en convulsión el mundo de aquellas épocas, ¿no? Claro. Sí, Estaba por todo el otro supuesto. entramado de los conflictos políticos, y encima se entrometían los dioses, ya, pues olvídate, ¿no? Y es Por una obra supuesto. impresionante hasta ahora. Muy bien. De ahí empieza todo, de ahí empieza todo. Este, bueno, hay que hacernos la idea de que se estima de que Aristóteles fue el primer crítico literario porque analizó, pues, era un ferviente seguidor de Homero y analizó con una mirada crítica las obras de Homero, ¿no?
Entonces estamos hablando de que ahí empieza prácticamente la crítica literaria y la Tuvo su filología. propia teoría crítica, ¿no? Con la Sí, poética y sí, todos esos sí, sí. apuntes, ¿no? La La retórica, entonces era retórica completo, y claro. la poética. Entonces, estamos hablando de que por ahí empieza nuestra tradición de fijarnos en los libros y en la manera de construirlos y en las críticas que hacemos, ¿no? Muy bien, ahora pasando a algo concreto acerca de tu carrera. Tú ganas el premio Copé de novela el año 2011. Sí, sí. Entonces, ¿qué impacto tuvo este galardón, eh, ya sea en tu prestigio, en el ámbito de lo que te hiciste más conocido o no? ¿Te favoreció? ¿Fue solamente el estímulo económico? Porque con los premios Copé hay como una paradoja, ¿no? Que es en teoría el premio más respetado, ¿no? Pero que no necesariamente a sus autores les da un posicionamiento. En tu caso, en buena hora que has seguido con una carrera exitosa, pero no necesariamente el resto de premios Copé tienen una participación renombrada, sobre todo cuando son de fuera de la capital, ¿no? Que son de provincias. ¿Cómo fue tu experiencia con este premio? Cuéntanos. Bueno, creo que mi libro que ganó el Copé ha sido el cuarto quinto, o la quinta novela que yo había escrito, pero ya había publicado libros de poesía. Creo que es mi séptima obra literaria, ¿no? Y bueno, sí, a mí me dio pues la posibilidad de que mi trabajo se hiciera conocido, ¿no? Me entrevistaron, salí en la televisión, creo que un programa, no sé si de Panorama o de América Televisión, y se vio en todo el país, y todo eso, ¿no? Y a mí me dio la impresión de que se estaba haciendo un reconocimiento a una obra que yo había empezado pues unos años antes, ¿no? Que es un trabajo que tiene cierta disciplina y que te insume tiempo, ¿no? Entonces yo tenía muy claro de que con premio no, o sin premio tenía que seguir escribiendo, porque no es escritor el que escribe un libro una vez, ni poeta el que escribe un poema alguna vez, ¿no? Y lo es quien hace una vida dedicado a eso, ¿no? A ese quehacer. Entonces, pero el premio, a la vez que me dio una gran satisfacción, también me puso una gran disyuntiva por delante, porque me planteó el problema de seguir o no seguir escribiendo en el Perú. Y yo, desde el momento en que lo gané, tuve muy claro de que yo había acabado ya mi ciclo como escritor en el Perú, porque considero que el COPE es el premio más importante que hay en el Perú y que a partir de eso ya se me cerraron las puertas para participar en otros premios. Entonces yo sería incapaz, por ejemplo, de participar en un premio Luces que se hace en el Perú, ¿no? No me Eh, gustaría ni que me pero pongan en creo que una a eso lo lista, nominan los lectores. Ah, pero ¿nunca te ha propuesto para eso de los luces? no me gustaría ni que me propongan. Ah, bueno, te entiendo, sin embargo, es una posición muy discordante, ¿no? Que puede ser Entonces incordiante inclusive yo creo que para eso le algunos hace mucho escritores. daño a la literatura porque eso lo que vende es una frivolidad, porque te votan, es por voto, ¿no? Y votan por ti los que Sí, no te han vota la leído. gente. O sea, Votan cualquier cosa en es general, un ¿no? tema Salvo raras por los excepciones. amigos, por las relaciones, y que lo último que tiene que ver en eso es la obra que tú has producido. Nadie se fija en tu obra, sino en tu popularidad y en el círculo de relaciones que tienes, ¿no? Entonces, me parece que si a partir de eso se hace literatura en el Perú, estamos yéndonos cada día, pues, no sé, a, a un camino inverso de lo que debe ser la literatura, ¿no? Porque Ya. ya nadie te va a leer por la calidad de tu escritura, ni por las ambiciones que tienes en tu obra, ni por nada. Te van a leer por nada, por lo Es que que... pasa que puede ser uno un genio y ser muy antipático, ¿no? Y generalmente los genios son antipáticos, pues, pero claro, eso no Sí, tiene nada que ver con la publicidad y el pero marketing y eso todo lo demás, ¿no? se va pauperizando Ya está hecho, ¿ya? el trabajo de la creación, porque ya nadie va a apostar a libros de envergadura, ni a obras de envergadura. A mí me parece, por ejemplo, terrible, ¿cómo se puede decir? Paradójico, que una película
la mejor película que se haya hecho en Chile esté postulando o tenga pretensiones de ganar el Oscar. Y la mejor película, el mejor film que se dice que se ha hecho en el Perú, aspira a ganar el premio Luces. Entonces, Claro. estamos pues en el mundo al revés, ¿no? Pero ahí entraría también la cuestión política acerca de la propia generación de artistas, ¿no? O sea, Chile ha tenido un concepto clarísimo de expansión, de buscar la hegemonía en este lado del continente desde su origen. El Perú, luego de 200 años, hasta ahora anda tambaleando a ver si encuentra un proyecto nacional para desarrollar, Bueno, estamos ¿no? hablando, pero en el campo cultural, ¿no? En el Pero aspecto puede ser que cultural, afecte o no. ¿Te parece que no afecta? Perú siempre ha sido un referente para Chile. Yo creo que hemos estado siempre teniendo producciones culturales, ¿no? De otro nivel que Chile. Pero Pero esto también ahora, es como una pero, cosa pero aparente. ahora nos estamos pauperizando mucho, ¿no? Pero yo te comento, y Yo los premios siempre, Nobel de Chile, yo te siempre he cuento, por ejemplo, sido, por ejemplo, un crítico que al principio no me gustaba, por ejemplo, ese libro La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, pero ahora creo que el Perú está caminando hacia una sociedad del espectáculo, donde todo tiene que ver, pues, las fanfarrias y las luces y estas publicidades, y en el fondo no hay nada. Entonces, la cultura peruana no era así. La cultura peruana tenía una tradición, ¿no? A diferencia de la chilena, la cultura peruana, pues, tenemos siglos de antigüedad, pero ¿no? yo, Y si mira, hay, quiero insistir algo nos ha en salvado esta. Sí, 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 yo entiendo el transcurso perfectamente, de nuestras pero debacles históricas es nuestra cultura, porque hemos tenido muchas catástrofes históricas, como la guerra con Chile, la conquista, muchas cosas, la guerra con Colombia, que le hemos perdido catastróficamente, pero lo que nos ha salvado como nación es la cultura, y eso ahora se está pauperizando. sí, pero mira, yo quisiera ser todavía más crítico que tú y bueno, habría que problematizar si esa misma idea de la cultura como una entidad salvadora del país, pese a sus múltiples derrotas, es real. Porque tú hablabas hace rato de Chile. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía chilena. Considero, por ejemplo, que hay tres, cuatro autores que son tan descollantes que acá en el Perú no se han presentado propuestas de esa envergadura. Y no te digo solo porque haya ganado el premio Nobel Neruda, y bueno, lo de Mistral está un poco más en discusión, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo de Roca tiene una obra descomunal que en el Perú, precisamente por el refinamiento, creo, de los escritores, de la gente de cultura, no se hubiera propuesto. Y además que está también esa desmesura que yo sí lo vinculo con una cuestión política, ¿no? Porque si tienes un país que quiere ser más poderoso cada día, indudablemente los mismos habitantes se ven con otra perspectiva de sí mismos. Entonces el escritor se hace, pues, como decía Pau, una suerte de antena de estas sensibilidades y la proyecta. Luego el mismo Neruda, el Huidobro. Entonces hay toda una banda de poetas que acá no tienen un referente. Bueno, puedes agarrar con Churata de repente, pero Churata también, pues, en Puno está más orientado hacia el altiplano y Bolivia que hacia el mismo Perú, ¿no? Vallejo, por ejemplo, con esa gente, descollaría por su gran talento verbal, pero no tienen absolutamente nada que ver. Más bien Ojeda se podría proyectar por su imaginario, por su contundencia, pero tampoco porque, como tú mismo lo has reconocido, ha quedado prácticamente como autor trunco, ¿no? Entonces, en este orden de cosas, como para finalizar, te digo, está muy bien toda la crítica sistemática que hemos hecho, que tú mismo has propuesto en gran medida, acerca de estos factores casi personales de la debacle de la literatura actual. Pero yo insistiendo, porque lo he estado pensando, quería conversarlo contigo, que eres un entendido, el tema de la visión eh, de la cosa política, pues. Porque cuando de un país subalterno ha surgido una gran literatura, porque sabemos de los grandes rusos, ¿no? Del siglo XIX, pero Rusia era, pues, un tremendo imperio. Y hablaba de Faulkner, Tom Wolfe, de Hemingway, la generación perdida, eran los momentos en los que Estados Unidos se estaba volviendo también el hegemón mundial. Hablamos de Inglaterra, olvídate, siempre fue importante, después cuando fue imperio. Si pienso en dos subalternos, como Naipaul
Y Derek Walcott, claro, dice, viene uno de, ¿no? de las Antillas y de Asia. Walcott que es de una islita, ¿no? Santa Lucía y tal. Pero siendo tan subalternos, estaban dentro del Commonwealth. O sea, estaban dentro de una perspectiva, ¿ves?, imperial, y además escribían en inglés, que ha sido la lengua franca de todo el siglo XX, ¿no? ¿Qué hacemos en un país que no tiene estas condiciones y que no se vincula estúpidamente con ninguno de sus pasados imperiales como para robustecer su propia imagen, su propia identidad? ¿Qué piensas a ver al respecto? Es un poco una cosa embrollosa, pero a ver, ¿qué reflexionamos ahora, Luis Fernando? A ver, relacionar el desarrollo de la cultura con el desarrollo político y económico de un país puede ser muy peligroso. A veces se dan grandes excepciones. Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, es un excelente escritor de un país muy pequeñito y muy pobre como Guatemala, ¿no? Rabindranath Tagore, por ejemplo, que es... No, pero la India tampoco no era cualquier cosa, ¿no? Sí, pero él era de un lugar de la India que estaba en disidencia y él escribió en bengalí, ¿no? Entonces, Khalil Gibran, por ejemplo. Entonces, es cierto, pues, de que en países que avanzan en la cultura, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, va a tener mayores representantes, mayores escritores, no solamente pues en la literatura, sino en la filosofía, en muchas ramas del saber, en las ciencias. Pero también hay grandes excepciones. Hay grandes excepciones en todos los países, ¿no? Cuba, por ejemplo, no es un país desarrollado, que tenga una gran capacidad económica, pero tiene muchísimos escritores, ¿no? Y que han dado, como Lesalma Lima, como Carpentier, muchísimos escritores. Yo creo que la literatura más bien está para hacer una representación de los problemas que hay en un país y que a desmedro quizá del fracaso político o de la forma errada en que se conduzca un país, la literatura puede alimentarse de esos problemas sociales y hacer grandes obras, ¿no? Por ejemplo... Podría ser la persecución de la utopía por otros medios, ejemplo, ¿no? como conversación en la catedral, ¿no? Que se da pues en el marco de la dictadura de Odría, por ejemplo. Y entonces, no es una sociedad feliz la que va a dar grandes obras literarias. Al contrario, las obras literarias se gestan en una sociedad donde el individuo está disconforme con el mundo en que vive. Entonces, siempre el protagonista de una novela es un individuo que está marchando contra la corriente, que no está conforme, que no está satisfecho en el mundo en que vive. Ese es el ser problemático, es el protagonismo, ¿no?, por autonomacia de una obra literaria, de una novela. Entonces, la España del Quijote, por ejemplo, no es una España, a pesar que se ha descubierto... Estaba en un periodo hegemónico, ¿no? Que se ha descubierto, pero era una España sumamente pobre, la España del Quijote, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, de que no necesariamente se va a hacer gran literatura en los países de gran desarrollo económico. No, pero yo creo, o sea, que de modo excepcional se puede dar hay otro. excepciones. Y hay excepciones. Porque lo mismo que dices de España, en ese momento España era inmensamente poderosa. Cervantes mismo estaba en Lepanto, ¿no? Y se queda manco y todo lo demás, que se habían tumbado al gran turco. Ya luego de eso, los turcos desistieron de esas pretensiones, ¿no? Imagínate ese poder confrontacional. La gran riqueza de España que venía de la colonia no llegó al pueblo llano. El pueblo llano seguía viviendo como Sancho Panza, en la miseria, ¿no? Entonces... Sí. El mismo Cervantes vivía mal, pésimo. Sí, eso hay que verlo, ¿no? Entonces, lo que yo digo, ¿no?
las grandes obras literarias no florecen en un estado, en una sociedad aparentemente perfecta y feliz. Quizá en una sociedad se acaba la novela, no hay materia para novelizar, ¿no? La novela se nutre de los problemas sociales, de sociedades en conflicto. Entonces, tenemos pues la gran novelística en número, en cantidad que se ha hecho a raíz del conflicto que ha habido en el Perú en la década del 80, por ejemplo. De eso se ha nutrido nuestra literatura. Y esos conflictos, esos problemas sociales son materia prima para la literatura, para escribir. Oye, no sabemos mucho de literatura suiza, ¿no? Tú que estás cerca ahí en Alemania, digamos, poniendo a Suiza como un referente de una sociedad estable, ¿no? Orgánica, armonizada. Pero creo que Vargas Llosa tiene un ensayo sobre un autor suizo que le parecía pues, así, ese mismo tema que tú comentas, ¿no? De que en una sociedad feliz no hay como mucha necesidad de evasión de repente. Oye, mira, se nos ha pasado la hora y no hemos hablado de tus dos últimos libros. Habría que mencionarlos, aunque sea para despedirnos y ya luego coordinamos para poder conversar más adelante, ¿no? Podemos estar una y otra vez en el programa. Entonces, sacaste Cosecha de Tiburones, novela policial, casi creo al mismo tiempo, o por lo menos te vi presentando en Lima hace una temporada, con tu ensayo sobre la obra de Reynoso, ¿no? Han de recordar ahora mismo para que la gente se oriente y que busque el Se título llama de este. Viaje a través de la piel. Mira qué título. Sobre Reynoso, ¿no? Bueno, Osvaldo tenía una frase que era la límpida moral de la piel, ¿no? Entonces, es esa moral donde se desarrollaba libremente, ¿no? Bueno, el opciones, deseo sobre los prejuicios, algo así, ¿no? algo así, ¿no? Que se da pues en su último, en ese uno de sus últimos libros, El goce de la piel, ¿no? Donde ya Osvaldo Reynoso, pues para mí, ya él acepta su opción sexual y se libra pues del prejuicio y los sentimientos de culpa que lo habían perseguido por casi toda su vida, ¿no? Entonces ese libro es un repaso de las principales obras de Osvaldo Reynoso, empezando por Luzbel, después Los Inocentes, En octubre no hay milagro, El escarabajo y el hombre, Los eunucos inmortales y El goce de la piel y sus últimas obras, ¿no? Acabando en Capricho en azul. Capricho en azul. Entonces, es un repaso sobre las obras y la vida de Osvaldo Reynoso. Y la idea es que es todo una travesía, ¿no? Por eso es viaje a través de la piel. Una travesía en busca de su poética, que empieza con Luzbel y hace como un círculo y viene a cerrar llegando a sus orígenes, porque El goce de la piel es un regreso a los orígenes, ¿no? Al descubrimiento del sexo, de la sexualidad, y sobre todo a romper ya los prejuicios y esa corrección de que le impedían pues aceptar su verdadera condición, su verdadera opción. Entonces creo que a las finales, en su senectud, Osvaldo fue plenamente libre para vivir y para amar, ¿no? Y yo creo que por eso esta frase de la limpia moral de la piel me sirvió como referente para poder después este viaje a través de la piel, ¿no? Que es a través de la piel de Reynoso, para descubrir al verdadero Reynoso de una cultura superlativa, ¿no? Es bueno recordarlo como el Reynoso amiguero, cervecero, que se podía reunir con todo, pero también me parece que es mejor recordarlo como el Reynoso de una cultura superlativa y de un hombre humanista, ¿no? Humanista en el sentido que tenía una gran familiaridad con las humanidades, ¿no? Entonces... Me parece muy bien este comentario para concluir con nuestra conversación de hoy. Te agradezco tu participación, Luis Fernando. Yo te agradezco a ti y cuanto guste para conversar sobre lo que se ha quedado en el tintero. Gracias, con gracias. El mayor de los gustos. Nos vemos pronto. Que tengan una buena noche. Gracias, gracias. Domingo.